financiero y los bancos no querían otorgarle financiamiento. Yo sigo preguntándome, y tengo aquí ya al abogado Rancés Paulet, Construcciones y Remodelaciones S.A. ¿Qué hace vendiendo perforadoras? Es lo primero que yo me pregunto, no sé. Eso es como si allá donde uno se dedicara, que es mi restaurante, a, no sé, al transporte masivo de pasajeros. Puede ser, no sé. Entonces, ¿por qué no me cuadra el nombre Construcciones y Remodelaciones con traer perforadoras y vender al Ministerio de Salud? Todavía lo de mi bus, perfecto. Lo de el Parque Omar, la remodelación, perfecto. Y otras obras de remodelación y de construcción, pero bueno, no sé. Rancés Paulet, bienvenido, cuénteme. Buenos días, Álvaro, y mi amiga Lisbeica, ¿es cómo se dice? Sí, ¿cómo sí. está? Buenos días, gracias. Buenos días y a la audiencia también aquí de la emisora. Bueno, mira, Álvaro, en efecto, mira, nosotros vivimos como en el país de las maravillas, ¿sí? Sino que no todo el mundo es Alicia. Hay gente que sí son y hay gente que no son. Nosotros estuvimos revisando este tema porque nos llamó mucho la atención varias cosas. Primero, lo que nos llama la atención, lo primero, te puedo decir, es que ellos tenían un contrato en el cual tenían 90 días para entregar las perforadoras. Eso es lo que decía el contrato. De partida incumplieron con el contrato de las perforadoras. Ahora, lo que tú dices, si la compañía que vendía, hace remodelaciones y está vendiendo perforadoras, bueno, nosotros revisamos el aviso de operaciones que ellos presentaron en el acto de selección de contratistas y en ese aviso de operaciones dice que ellos pueden hacer de todo. Nada más les falta que puedan Cocinar. poner cohetes en la luna. Ok. ¿No? Eso es lo único que no tienen ahí, pero créeme que si vuelve el PRD, algún cohete en la luna vamos a poder poner con esta empresa. Entonces, miren, nuestro sistema jurídico tiene muchas cosas buenas a nivel de contrataciones públicas, pero aquí hemos visto en este procedimiento todo lo que no se debe hacer, porque ellos hablan inclusive en el contrato de un pliego de cargos que no existe, unos TDRs que no existen. ¿Cuáles son los términos de referencia de la licitación? No existen. Entonces la cláusula del contrato que habla del pago también dice que el pago será 90 días después de que se entregan y se reciben a satisfacción los equipos. Y puede ser por pagos parciales. Pero aquí hay un tema muy delicado porque en el portal de Panamá Compra aparece un acta de aceptación final con fecha 23 de diciembre, algo de diciembre. Pero esa acta de aceptación final, para efectos de la ley, no tiene validez jurídica porque no cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República. Porque tiene que haber un fiscalizador que firme el acta de aceptación final. Entonces, obviamente no entregaron a tiempo porque después el presidente Mulino, que me parece que hizo muy bien en poner a la ciudadanía al conocimiento de este tema, porque ante otro escenario no lo hubieran hecho, pero me parece que el presidente lo hizo bien en ponernos a todos en conocimiento de este asunto. Entonces, ahora entremos en que si cumplieron o no cumplieron con el contrato. Pues no cumplieron, y habría que ver por qué no cumplieron, porque al final tenían un plazo para entregar. Entonces, más adelante, ellos presentaron una declaración jurada de no incapacidad para contratar con fecha 27 de septiembre, que está notariada por la notaria Anayansi Jované Cubilla el 2 de octubre. En esa declaración jurada, para mí hay falsedad ideológica, porque hay un número que dice el número 10, que dice haber dejado en estado de abandono una obra en la República de Panamá por causas imputables al contratista. Y en ese momento, ellos tenían en abandono la obra o el contrato que tenían con el Metro de Panamá.
Entonces yo digo que no, yo me declaro que yo soy santo en un documento público. Para mí hay un tema bastante delicado. Luego vamos a los precios. Álvaro, nosotros nos pusimos en contacto con el fabricante de estos equipos. Nos mandaron las cotizaciones de cuánto valen estos equipos. Y justo, yo la verdad que me he quedado mucho. El primer equipo, que es la bomba rotativa portátil, que ellos vendieron al Estado panameño en $190,000, tiene un costo de $31,000. No, esto no tiene nombre, la verdad que esto es increíble, esto no se puede ni pensar. Pero cuando nos vamos más allá de esto, a las máquinas, los camiones esos que aparecen, porque en la foto que aparece circulando por los medios, nada más vemos los dos camiones, pero la máquina perforadora yo no la vi ahí. Así que cuidado que tampoco la entregaron. No sé, porque yo no la vi en lo que salió en los reportajes. Pero el camión perforador de pozo que le vendieron al Estado panameño 2 unidades en $707,000 cada uno, tenían un precio de $137,414. Se ganaron más de medio millón de dólares, o sea, eso es el 5,000% de margen de utilidad. Dígame en qué negocio uno, Álvaro, tú tienes un restaurante, tú tienes 5,000% de margen de utilidad. O sea, yo creo que aquí hay otro asunto, que todavía lo veo un poquito más complicado. Es que en aduana ellos reportaron que habían pagado por los equipos $80,000. ¿Será verdad eso? Porque ahora yo estoy viendo una cotización del mismo fabricante que me mandaron desde China, Beijing Xinchen Mining Technology Co. Me manda una cotización y me dice que son 137. Hay una diferencia de casi $50,000 entre lo que reportaron en aduana y lo que realmente valen los equipos. ¿Será que tampoco eran tan cínicos que ni siquiera querían pagar los impuestos de introducción? Para evitar pagar impuestos. Entonces, luego vamos a la carta que le emitió la Caja de Ahorros. Una carta de intención de financiamiento de $2,300,000. Recordemos que la Caja de Ahorros es un banco del Estado. Y cada vez que hay amigos cercanos al poder, utilizan la Caja de Ahorros prácticamente como una caja menuda personal. Entonces imagínate, tenían una línea de crédito de la Caja de Ahorros. Les pagaron por adelantado. Y aún así evitar pagar impuestos y aparte entregar los equipos tarde, nadie los multa, nadie los sanciona, nadie absolutamente nada. Entonces, ahora vamos a los vicios del procedimiento excepcional de contratación, que era un procedimiento especial. Lo primero que tenía que haber en ese procedimiento era un informe técnico fundado, que debe ser presentado a una autoridad competente, en este caso Panamá Compra, que debe informar de los antecedentes, el objetivo, el motivo de la contratación, las especificaciones técnicas, las razones objetivas de por qué la entidad no puede realizar el procedimiento de selección de contratista, y la justificación legal y técnica y la cuantía de partida presupuestaria. Ese informe técnico no está hecho ni se presentó. No existe un informe técnico, no existe un pliego de cargo. Esto es sencillamente como si fuera la finca personal de alguien que diga yo me voy a comprar esa perforadora y yo se la compro a mi pastiero, con la plata de él. A mí no me importa. Entonces, aquí hay otro asunto que una vez que dice el artículo 85, habla que una vez concluido el término de la resolución de gabinete que declaró la emergencia, las entidades contratadas presentarán al Consejo de Gabinete un informe detallado de las contrataciones realizadas. Dicho informe será publicado en el sistema electrónico de Panamá Compra a más tardar de 5 días hábiles. Nunca lo presentaron. Nunca presentaron eso. Eso tenía que haber quedado en la Gaceta Oficial, inclusive, porque se presenta un informe al Consejo de Gabinete. No existe eso tampoco.
Entonces, ahora vamos a evaluar cómo una empresa que estaba ciertamente inhabilitada para contratar con el Estado revierte esa decisión así como magia. Yo lo veo como mágico. Ellos tenían una resolución de incumplimiento confirmada por un tribunal que los declaró que incumplieron. Y sencillamente, como si fuera algo normal, el gerente general de la empresa Transporte Masivo de Panamá decide cambiar la resolución de la sanción de inhabilitación por una multa, cuando eso no se puede. Es más, usaron la ley en falso. Porque si tú vas a hacer, utilizar la metodología de sanción en vez de inhabilitación, eso tenía que haber estado en el contrato antes. Eso no es un asunto que yo después lo cambio porque yo soy muy grande. Algo que lo dice, lo que dijo inclusive el Tribunal de Contrataciones Públicas, digo, tomando en cuenta que nos encontramos ante un procedimiento donde la suma es sumamente importante en tema probatorio, el tribunal no tiene un documento que acredite la negación de las entidades bancarias producto de la demora en los pagos con otras entidades. Este argumento nos parece nada convincente y sin sustento sólido, sino más bien una excusa coartada por la empresa Construcción y Remodelaciones Aeroc para evadir su responsabilidad. Entonces, el Tribunal de Contrataciones Públicas actuó, condenó, y luego, después que un tribunal te condena, viene un gerente general y decide revertir la condena que puso el tribunal. Nosotros tuvimos un caso que vimos con una entidad pública en el cual fue el tribunal el que redujo la inhabilitación, pero no la eliminó. Tú puedes bajar la inhabilitación, pero no la eliminó. Para mí esa empresa tiene que estar inhabilitada. Y esa resolución que tiró Transporte Masivo de Panamá para mí es ilegal. Porque esa resolución constituye un fuero y un privilegio que no tiene ningún panameño. Nosotros con un contrato con el Ministerio de Seguridad Pública, que había sido resuelto administrativamente, y luego el tribunal revocó en todas sus partes y decretó que había sido la entidad que incumplió el contrato, nos tomó más de 5 años hacer una adenda para revertir lo que estaba mal. Y al día de hoy todavía no nos han pagado un centavo. Entonces, ¿cómo esta empresa sí tiene esas facilidades de que le cambien las condenas? Sí puede incumplir, sí puede cambiar las resoluciones a su discreción. Entonces, miren, Panamá tiene una ley de contrataciones públicas que tiene una serie de cosas que son muy valiosas, que en verdad protegen los intereses públicos. Pero si tú tienes del otro lado un funcionario o funcionarios que están buscando la manera de darle la vuelta a la ley de contrataciones públicas, mejor eliminémosla. Porque esto es lo que pasó aquí. Usaron la ley para hacer un negocio, usaron la ley para, digamos que evitar hacer lo que todos los demás panameños tenemos que hacer para venderle al Estado, aunque sea un clavo. Tenemos que pasar por unos procedimientos súper complicados y costosos. Aquí me están preguntando o me están enviando un mensaje: investígate lo que pasó en el Parque Omar. Ajá. ¿Cómo dejaron el trabajo de remodelación si se honró la garantía en ese proyecto que creo que costó 5 punto algo millones de dólares? Sí. Lograron que se le entregara $500,000 que estaban retenidos, casi, que usan un término. Por acá otra persona nos dice, hubo una empresa que tuvo que terminar la remodelación de un edificio para el órgano judicial que ellos dejaron tirado y a medio palo. También dice acá, tenían más de 12 proyectos a nivel nacional en el gobierno pasado del PRD
desagües y tuberías eléctricas en el Parque Omar y de agua entre losas unidas pero sin pegamento, tinas colectoras de agua con circuitos eléctricos sin aislamiento adecuado y bajo nivel del agua. En Colón, la cinta costera, en Puerto Armuelles, otra situación similar, y hay muchísimo más cosas que han salido o que van a salir a la luz, dice acá, y que tienen varios gobiernos trabajando, no solamente con el gobierno del PRD. Señor Paulet. Mire, lo que pasa es que hay demasiada discrecionalidad en manos de los funcionarios. Demasiada. De partida, hay un tema muy sencillo. Es una realidad. El Estado paga mal. El gobierno paga mal. Y probablemente haya lastimado inclusive a sus mismos pasieros. Sino que hay unos más berracos que otros. Que probablemente den más cariño que otros. ¿Me explico? Eso es lo que pasa ahí. Es la cantidad de cariño que ellos estén dispuestos a dar, que les permite tener esas habilidades de incumplir con las obras. Mira, yo tengo un tema. A nosotros en un proyecto nos dijeron que los dos habíamos incumplido, que la empresa y el Estado habían incumplido. Nos dijo un tribunal de contrataciones públicas. Y a que le cayó la sanción fue a nosotros, al Estado no le pasó nada. Entonces, por lo menos en el tema del metro, que es lo más delicado, lo del transporte masivo de Panamá, que es lo más delicado, es que ellos usan un argumento que dicen que, pobrecitos, es que si lo dejamos inhabilitado vamos a afectar a terceras entidades que tendrían que volver a licitar. Pero entonces, si tú tienes un proyecto que estás incumpliendo, ¿para qué te metes en otro? O sea, usaron un párrafo de la ley para sustentar el cambio y ellos omitieron poner el párrafo completo. El párrafo lo que decía es que para poder hacer el cambio de inhabilitación a multa, eso tenía que estar antes del contrato. Ese párrafo no lo pusieron. Y su pretexto que la compañía de seguro se había subrogado, pero si es que la compañía de seguro que puso la fianza se tiene que subrogar así porque sí, no es porque va a hacer el favor de subrogarse, para eso es la fianza. No sé si me explico. Sí. Entonces, este comportamiento tiene que parar. Yo creo que aquí hay, primero, para mí es inconstitucional la resolución que los inhabilitó, la que le quitó la inhabilitación en el transporte masivo. Lo otro es lo que en los precios que vendieron las perforadoras. Uno de los temas que dice la ley de contrataciones públicas respecto a esto es que ellos, en el informe técnico, ellos tenían que tener un mínimo de 3 cotizaciones de otras empresas, cuando es por urgencia notoria. Y ellos ni siquiera cotizaron. Sencillamente, ahora imagínate el jefe de compras del Ministerio de Salud que autorizó esta vaina, que hoy no podrán ni siquiera decir, no, es que esa era la más barata que había en el mercado, si ni siquiera se tomaron el tiempo de cotizar con otros proveedores. Yo le puedo decir que aquí está IRCO, aquí está IASA, empresas que sí se dedican a la venta de equipo pesado, que probablemente hubieran vendido esto de mejor calidad y no China, por menos plata. Entonces, el Ministerio Público aquí tiene suficiente para de oficio iniciar una investigación. Suficiente. Sobreprecio, uso indebido del poder, actos de inconstitucionalidad, lesión patrimonial al Estado, porque ¿cuánto es un margen de ganancia para una empresa contratista que hace una venta? A ver, seamos lógicos. Mire, yo le puedo decir, nosotros manejamos N cantidad de proyectos y al final el margen de nosotros de utilidad, porque nosotros no damos tanto cariño, nosotros lo más que damos es entregar las obras,
A nosotros el margen de utilidad es cerca del 10%. Y eso es si nos pagan. Si nos pagan. Si no nos pagan, terminamos perdiendo la vida. Entonces esta gente se gana 5.000%. Eso no puede ser, eso es injusto con los demás. Eso es un acto de crueldad, diría yo, y más en la supuesta crisis económica que ellos mismos deciden mencionar en el proceso del Tribunal de Contrataciones Públicas, porque los argumentos eran la crisis económica que había en el país. Esos fueron los argumentos. ¿Qué crisis? Si al final tú mismo estás cotizando unas perforadoras 500 veces más de lo que valen. Licenciado. Yo no había visto algo igual, sinceramente. 15 años que tengo yo en contratación pública, no había visto algo igual. Ni en el PAN, cuando fue el antiguo PAN con el señor Guardia Jaén, ni nada de eso. Eso no es nada lo que hicieron allá, al lado de esto. Licenciado, una pregunta que se desborda por aquí en redes sociales y en YouTube. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? Pregunta la gente. O por lo menos quienes aparecen en ese pacto social, quién es el representante legal. Yo no sé quiénes son los dueños, pero ahí está el nombre de aparece muy bien la señora Luz Valenzuela de Basser, que es la representante legal. Yo no sé quiénes son esas personas, no los conozco, pero lo que sí ahora sé es que tienen mucho poder para influir, más que cualquier panameño. Tienen un poder prácticamente infinito. Aquí. El contrato fue refrendado en 30 días. 30 días fue refrendado el contrato. No, 30 días. Y perdón, pero me llama poderosamente la atención que usted menciona que al final la Contraloría tiene que emitir un informe de recepción acta aceptación final. Ahora, hablan no de está. que le pagaron, hablan de que les pagaron. Hablan de que a ellos les pagaron. Eso dijo el presidente de la República. Ajá, lo dijo el presidente de la República. Yo no sé cómo eso pudo haber sido posible. La verdad. Porque yo, en los años que yo tengo de esto, para que a ti te paguen una cosa de esta, tú tienes que tener una cantidad de documentos. Un informe, el acta de aceptación final, debe tener firma y sello del fiscalizador de la Contraloría que recibe los bienes. No sé si me explico. Sí. Nada de esas cosas son ciertas, no existen, porque ni siquiera están publicadas en el portal. Después, ahora si aparecen después, bueno, pero ¿por qué no están en el portal? El asunto es que luego viene la parte del pago. Si el pago, yo no lo he visto. Nosotros estuvimos buscando en la Contraloría para a ver si había algún pago registrado por ese monto en los últimos, en los meses que se mencionó, y la verdad que no encontramos nada. Así que cuidado que esto sea activo porque la empresa estaba presionando para cobrar. Oye, por acá me mandan también a investigar el estadio de béisbol juvenil en Colón. El Jaime Vélez, una obra de Pandeportes. Investígate una fianza y si cumplía con el término de los días hábiles dice, y cuál fue el papel que jugó aquí el Tribunal de Contrataciones Públicas en esa fianza, en determinar si la fianza cumplía o no cumplía con el término de los días hábiles. También por acá me dicen, ante toda jurisprudencia de fallos anteriores del tribunal, hicieron que el mismo tribunal se contradijera a todo esto, le adjudicaron estando inhabilitados, y esto fue el año pasado. Estadio Jaime Vélez de Pandeportes en Colón, juvenil. Bueno, mira, ahí hay varias cosas que está mencionando el oyente. Primero que nada, las fianzas están estandarizadas. Eso está estandarizado y los parámetros de la fianza son inmodificables. Ahora, si la entidad pública es la que solicita a la compañía de seguro el plazo de entrega,
porque al final es la entidad la que lo pide. La compañía de seguro lo único que puede hacer es emitirla en ese plazo. Yo creo que esto no es un asunto si la fianza cumple o no. La fianza siempre va a cumplir. En el caso de esta gente con Transporte Masivo de Panamá, el que terminó respondiendo fue la compañía de seguros Acerta, que terminó cumpliendo porque la fianza estaba vigente al momento de que se confirmó que la empresa había incumplido con la obra. Entonces, sí conozco bien la entidad Pandeportes y este es otro asunto que yo he planteado en varias ocasiones. Las entidades como Pandeportes, Autoridad Marítima, Ministerio de Educación, tienen unas facultades de licitar proyectos y obras que al final yo pienso que les desorientan de cuál es su fin. A mí me parece que las obras públicas deben ser manejadas por el Ministerio de Obras Públicas. Todas, todas. El Ministerio de Obras Públicas se tiene que encargar de la obra pública. Porque tú ves a Pandeportes que no tiene la capacidad técnica para hacer obras de esa magnitud y lo que termina entregando son porquerías. Entonces, obviamente, para nosotros ver contratistas que tienen cierta ventaja, como lo que acaba de pasar, nos indica más la debilidad que tienen las instituciones públicas a caer en pecado. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos nosotros. Que las instituciones públicas no tienen la capacidad de ser responsables en la administración de sus propios contratos. Y eso me pasó a mí personalmente con el Ministerio de Seguridad. Que al final el Tribunal de Contrataciones Públicas tuvo que decir que el Ministerio de Seguridad fue el que incumplió. Pero a mí me tomó 5 años renegociar el contrato. 5. Con N cantidad de millones de dólares en cuentas atrasadas. Bueno. O sea, el Estado hoy tiene, si tú eres amigo del poder, tiene la facilidad de sacarte de la quiebra. Así. De una vez, así es. Si tú estás en quiebra, acércate a un político y le ofreces mucho cariño y sales de la quiebra. Eso no puede ser. Aquí eso no puede ser. Estoy viendo a qué se dedica la empresa, según el pacto. Venta al por menor y mantenimiento de paneles solares, equipos fotovoltaicos, venta al por menor de otros materiales eléctricos como motores eléctricos transformadores, venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata, demolición de edificios y otras estructuras, instalación eléctrica, construcción de proyectos de servicio público, terminación de edificios, venta al por mayor de muebles de oficina, actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, agrimensura y topografía, comercialización de productos de arquitectura, diseños de interiores y afines, actividades especializadas de diseño, servicios de asesoría, consultoría, diseño de proyectos, servicios de instalación, diseño de equipamiento inmobiliario e interiores, diseños de planos eléctricos, electrónicos, otras actividades especializadas de la construcción, distribución, suministro, instalación y mantenimiento de alarmas, alarmas contra robos, alarmas contra incendios, controles de acceso, relojes de marcación, distribución, suministro, instalación y mantenimiento de extintores de incendio, sistemas de rociadores, bombas de incendios y recarga de extintores, venta e instalación de señalizaciones de los sistemas de seguridad de incendio, construcción de caminos y vías férreas, compra y venta al por mayor y distribución de todo tipo de computadoras, impresoras, escáner, proyectores, cámaras de video, vigilancia, videoconferencia, licencias y software, hardware, partes, piezas, accesorios de bienes, muebles y no lo veo aquí, pero debe estar en algún lado de este paquete, venta de perforadoras de pozos. Y accesorios. Ajá. Y sus accesorios, ¿sí? Porque, a ver, ¿para qué queremos más empresas en Panamá que le vendan al Estado si ya tenemos eso? ¿Ya? Entreguémosle todo por contratos y ellos venden por una retribución. O sea, si yo le pido a esta empresa que me muestre su trayectoria en el suministro de perforadoras, me lo podrán, cuando yo fui a comprar esas perforadoras, me lo podrán mostrar, o simplemente porque en el pacto dice que vende de todo, lo puede hacer. Mira, esto hay que verlo así.
Una agencia de carro, un ejemplo, cualquiera, tiene un showroom con los carros, los modelos, tiene un área de taller para mantenimiento y tiene un área de repuestos para tener todos los accesorios. Eso es lo mínimo que tiene una empresa que vende carros. Asimismo son las empresas que venden equipo pesado. Tú pasas por la Domingo Díaz y ahí tú vas a ver a IASA, que es una empresa de reconocida trayectoria, y afuera cuando tú pasas por ahí ves todos los equipos parados, parqueados, ves el área de repuesto, el área de taller. ¿Me explico? Esta gente, yo no había visto, ¿no? Esa marca ni siquiera, y tiene la exclusividad de la marca. Y yo le puedo decir que ellos no tienen ninguna exclusividad con la empresa esta china, Beijing Xinjiang Mining Technology Co. Porque a mí me cotizaron, en 3 días le pedí, oiga, cotícenme este equipo, y me mandaron en la cotización, hasta me incluyeron los chalecos para trabajar. Adicional. Chaleco, casco, yo mira, en la cotización me pusieron chaleco, casco, brocas, barras. O sea que esa no es la única empresa que pudiese cotizar con ellos, que pudiese comprar con ellos en por Panamá. supuesto que no. Por supuesto que no. Aquí hay oiga, por favor, aquí en Panamá hay empresas, aquí no había necesidad ni siquiera de comprar ese tipo de equipo, por favor. ¿Cuántas empresas no hay con equipo de perforación de pozo listo? Porque aquí hay otro asunto. Aquí se usó un estado de emergencia para hacer la compra. Un estado de emergencia, ¿qué emergencia? Que yo necesito esto para allá, pero adivine qué dice el contrato. Le damos 90 días hábiles para que entreguen los equipos. ¿Cuál es la emergencia ahí? Entonces hagan la licitación. ¿Por qué no le rentaron o no le compraron? Mire, yo me acuerdo que el IDAN, cuando fue el fenómeno del Niño en 2015, hizo un paquete de licitaciones, de contrataciones directas, en el cual invitaban a todas las empresas con equipo de perforación a ir a hacer pozos en búsqueda de agua. Y le pagaban $43 por pie. Si encontrabas agua, te daban para que construyeran la caseta. Con la plata que le pagaron a estas empresas por estas 2 maquinarias, hubiéramos llegado al centro de la tierra perforando. Oye, Sí. y aquí me encontré que en el gobierno de Cortizo también se compró una perforadora por parte del IDAN, o del gobierno le entregó esta perforadora al IDAN, mejor dicho, que costó $3.5 millones la perforadora. 3.5 millones, dice marca Gefco, Bueno, de 50K. Gefco es una marca americana Ujú. muy buena, Sí. pero no vale $3,5 millones, tampoco. Sí, eso va a buscar petróleo, me imagino yo, en el No, fondo del océano. Por favor, es que es el abuso. Ese es el problema, el abuso. La falta de respeto al ciudadano. Gastarse la plata del pueblo panameño como si fuera de ellos. Eso está mal. Ese es el problema que estamos viviendo nosotros aquí. No solamente con eso, porque esto es lo que nos hemos dado cuenta. ¿Cuántas cosas más no habrá como esa? Recordemos que venimos de una pandemia, Sí, en aquí donde se tenían compraron estado de emergencia mascarillas. para hacer lo que le daba la gana. Mascarilla a $10 la unidad. Bueno, O sea, muy delicado. Rolando. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos. Buenos días. Mira, curiosamente, nosotros en la prensa empezamos las investigaciones sobre el pan, cuando el pan no se mencionaba como una fuente de escándalos por entonces. Pero lo primero que empezamos a investigar fueron precisamente equipos perforadores que se vendían, se compraban. Yo no, en aquel entonces creo que eran unos pocos miles de dólares, pero se vendían extraordinariamente, le sacaban, yo no sé, tal vez 15, 20 o 30 veces el valor de importación de esos equipos. Por allí empezamos y después de lo que ha revelado el presidente, pues
evidentemente estas costumbres siguen manteniéndose a pesar de todos los escándalos que ha habido. Yo no sé si es que los políticos panameños no se enteran de las noticias o sencillamente es un asunto que tiene que ver con el descaro puro y limpio, porque esto de las perforadoras no es nuevo, es algo que se viene diciendo desde hace muchísimos años, hace probablemente más de 10 años. Así es que en este momento, cuando yo escuché al presidente decir precisamente que las perforadoras habían estado comprándose a precios exagerados, pues mi primer pensamiento fue, no aprenden. Fuentes evidentemente, de corrupción, no se enteran o es que saben perfectamente que no los van a investigar, pero yo creo que, Álvaro, yo creo honestamente, tal como ocurrió en aquella ocasión, creo que si empiezan a hablar del hilo, vamos a encontrar muchísimas cosas más, porque esta empresa además tenía contratos con otras entidades del gobierno que también eran muy, muy interesantes. Así es. Sí, mira, el asunto está en el procedimiento especial de contrataciones. Ese procedimiento especial. Cuando era el PAN, Rolando, ¿qué hacía el PAN? Ellos estaban exceptuados en la ley 22, pero sí tenían unos parámetros. Había que invitar a 3 empresas, las 3 empresas mandaban su propuesta y luego se hacía la contratación a que le daba el precio más bajo al Estado. Ahora esa figura ya no existe, pero existe el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia que debo recordarle. Ese artículo 85 que incluyó el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia fue en la modificación que hizo el mismo PRD en su administración. O sea, ellos modificaron la ley para hacer esto. La Asamblea Legislativa incluyó en la reforma a la ley de contrataciones públicas precisamente las características que permitieron hacer esta barbaridad. O sea, como decía mi amigo Miguel Antonio Bernal, que hace poco hablé con él, dice, aquí la ley está hecha para hacer trampas y la trampa, si está la trampa, entonces hacen la ley para cambiar. Como dice el dicho, ¿no? Así mismo, echa la ley, echa la trampa, echa la ley. Eso es lo que está pasando aquí. Tenemos un serio problema de pertenencia. Los funcionarios públicos llegan al poder, se sientan en esos puestos y se desconectan de la realidad de que sus puestos son un servicio al contribuyente. Ese es el problema. Que no tienen medida en separar lo público de lo no público. No lo saben separar. No. Y de esos hay muchos ejemplos, precisamente en la Asamblea Nacional, donde la mitad del personal que trabaja allí está emparentado o es un allegado muy cercano a los diputados. Por el otro lado, muchos de ellos, lo hemos publicado también, muchos de ellos se dedican a los negocios privados del diputado, pero les paga el Estado. Así que, y aquí se han quedado muchas investigaciones a medio palo porque no han querido hacerlo, pero recuerdo perfectamente que el Contralor Humber hizo una investigación, unas auditorías y encontró, por ejemplo, en el caso de la diputada Vallarino en aquel entonces, tenía empleados de sus empresas contratados y les pagaba el Estado y eso quedó en nada, quedó en absolutamente nada. Entonces, realmente la impunidad que reina en el servicio público por actuaciones como estas es lo que realmente... Y luego lo que dice usted, si encuentran una rendija por donde meterse, hacen 2 cosas. O hacen la trampa o hacen la ley para entrampar. Entonces, definitivamente que tenemos un serio problema con nuestras autoridades porque las autoridades, son las que hacen también las leyes y las hacen para precisamente beneficiarse de ellos mismos. Bien, gracias.
Mira, una cosa antes para antes de terminar el tema, ¿cuáles serían mis recomendaciones para las nuevas autoridades del Ministerio de Salud? Lo primero que tienen que hacer es resolver administrativamente el contrato ese por incumplimiento del contratista. Ellos no entregaron en los 90 días. Eso es lo primero que tienen que hacer. Resolver administrativamente ese contrato. Y con esa resolución, ir al Ministerio Público y presentar una denuncia por peculado. Porque de nada sirve que tú no hagas, que tú lo digas públicamente y no tomes unas acciones. Porque las acciones tienen que ser puntuales. Y así mismo tiene que ser con Transporte Masivo de Panamá, que hizo una resolución, se confirmó por un tribunal que la empresa había incumplido y después de un solo plumazo deciden revocar la parte de la inhabilitación cuando esa inhabilitación quedó confirmada por un magistrado del Tribunal de Contrataciones Públicas. Ningún gerente general, ningún representante legal va a tener esa facultad de revocar lo que un magistrado en un juez o un juez colegiado haya dejado en firme en una resolución que es pública. Esa es otra denuncia que se tiene que poner, la actuación del gerente general de Transporte Masivo de Panamá, y habría que ver en qué estatus se encuentran las otras obras que ellos tienen con las otras entidades del Estado. Porque aquí es muy común que viene una empresa que es la más berraca de todas, recoge un pocotón de contrato, le dan un pocotón de anticipo y después incumple, se va, se mete al bolsillo el anticipo del Estado panameño y eso queda en nada. Okay. ¿Cuántos casos no hay así? Okay. Contratos incumplidos con anticipos que nadie los paga. Bueno, nadie reembolsa la plata. Gracias, Ramsés. Muy interesante.